Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Vamos a hacer del versículo 1 al versículo 12. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para que no obedeciera la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Bueno, vamos a empezar entonces acá. Una nueva sección en el capítulo 5, y vamos a ver esta aplicación del Evangelio. O sea, el verdadero Evangelio, amados, va a producir un resultado. ¿Cuál es el resultado? Va a producir un resultado de una verdadera libertad. Y Pablo nos exhorta ahora a estar firmes en esa libertad, y esa libertad es porque nos podemos gloriar en la cruz, en el sacrificio que Cristo hizo, no en una circuncisión, no en una obra, no en una segunda unción o algo que le quieran añadir las iglesias a lo que Cristo hizo. Entonces Cristo nos hizo libres, el tema, y la exhortación nos manda a permanecer firmes, no importa lo que digan las personas, sino confiar en Cristo. Y eso Pablo lo que va a hablar acá, la distinción entre lo que creen en la circuncisión o alguna obra que le puedas hacer a la obra de Cristo, y a lo que creemos en solamente el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces Pablo empieza a hablar de eso, que no hay que agregarle nada más. La obra está consumada. Cristo dijo, cumplido está, desde la cruz, está consumado, está todo cumplido, no se debe nada. Entonces es el tema, y debemos gloriarlo en esa libertad que tenemos. Nosotros vamos a decir, confiamos solamente en Cristo. Nosotros hablamos, que yo no hablo mucho, pero hablamos de las 5 solas. Solo gracia, solo Cristo. Entonces nosotros confiamos en solo Cristo, no hay nada más que se pueda añadir. La salvación por gracia. Y eso es en lo que tenemos que mantenernos firmes nosotros. Y Pablo empieza a hablar acá entre los creyentes verdaderos, los creyentes falsos. No debemos ceder nosotros a ninguna ordenanza de alguna iglesia que dice, sí, Cristo está bien, pero debes venir y hacer esta cosa. Cristo está bien, pero debes recibir esta parte de la unción porque fuiste salvo. Pero Cristo está bien, pero necesitas hablar en lengua. Cristo está bien. No es así. Cristo es suficiente. Cristo es nuestro todo. Estamos completos. Entonces, lo demás pueden ser dones espirituales, pero eso no influye en la salvación. No todos tienen dones de maestros, de evangelistas. No necesitas esas cosas, esos son regalos aparte de la salvación. Entonces no debemos ceder a ninguna cosa que una institución o alguien quiera imponernos o decirnos y hacernos dudar de nuestra salvación. Porque Cristo nos dijo que en Él fuimos salvos. Entonces no hay nada aparte de Cristo. Entonces Pablo empieza a hablar de qué le sirve Cristo, o sea, en ese sentido, de qué le sirve Cristo si ustedes han confiado en Cristo, pero empiezan a caer de Cristo, en el versículo 4, que es un texto complicado. Quiero que entiendan algo acá, cuando habla de la libertad acá, creo que en nuestra confesión, nosotros tenemos allá, que yo después la voy a buscar, pero tenemos de la libertad de la conciencia, no sé si se acuerdan, que Cristo nos hizo libres, ¿se acuerdan? Que yo hablé en nuestra confesión. Acuérdense, nuestra confesión bautista del año 1689, capítulo 21, habla de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia, ¿no? Que después, si me da un poco de tiempo, le voy a hablar un poco de eso. Si me da tiempo, ¿no? Pero entonces, acá en el contexto, ¿de qué viene hablando? Nosotros sabemos que Cristo, cuando hablamos de la libertad de la conciencia, en nuestra confesión, que es el primer artículo que habla,
Bueno, que Cristo nos libertó del pecado, que en Romanos 6, que Cristo nos ha librado de la atadura que no tenía Satanás. Eso son todo, que Cristo nos libró de la ira de Dios, de la maldición de la ley. Pero acá en el contexto, de cuando Pablo dice somos libres, bueno, pero ¿libre en qué? Entonces, ¿puedo hacer lo que quiero? ¿Puedo hacer como vemos mucho acá, que Cristo lo salvó y vive en una vida como, no, Cristo me hizo libre, no me juzgué a mí, porque Cristo me hizo libre a mí? No se trata de eso. Cristo nos hizo libre acá en el contexto de la ley, de la maldición de la ley. En en Gálatas 3:10 dice que Cristo pagó por nosotros, hizo propiciación, expiación, nos redimió. En ese sentido, ¿somos libres qué? ¿Para hacer lo que queremos? No, libre de ese castigo. ¿Acaso el cerdo que es sacado de chiquero va a volver de nuevo? Aquel que estaba preso, preso en cautiverio por la ley y el pecado, Cristo le abre la llave de la vida para que salga, ¿se va a meter de nuevo en la reja? No, entonces no es que el libre te hizo libre, ¿para qué? Entonces no tiene sentido, no tiene lógica eso. Cristo te hizo libre de esa maldición y Cristo pagó la condena. De esa es la libertad que habla acá. Libertad, más allá del pecado y todo, acá habla libertad de la ley, como sistemas, vamos a decir, que demandaba un pago, que después yo voy a hablar de nuevo. En eso somos libres. La deuda está pagada, la puerta saliste, estabas preso. Ese es el sentido, sos libre de esa maldición. Acá habla en ese contexto. Y solamente que por medio de Cristo. Nuestra confesión, año 1689, de la libertad cristiana y la libertad de conciencia, toca un tema de eso que ya lo vimos hace mucho nosotros. Entonces, los judaizantes, ¿qué decían acá en el contexto? Bueno, decían que, acuérdese en Hechos 15, versículo 10, dice que ahora pues, porque tentás a Dios, dice Pedro, poniendo sobre el cuello de ellos, o sea, que un yugo que no podían llevar ni siquiera nuestros padres. ¿Por qué? Porque en el 15, versículo 1 de Hechos, que decía que Cristo, ellos eran salvos, pero debían guardar ciertas ordenanzas, en Hechos 15, ¿no? En el concilio de Jerusalén. Entonces se llevó eso a cabo. Y el judaizante decía eso, que Cristo más la circuncisión, o Cristo, podríamos decir en la iglesia, más un sistema que tenés que cumplir o hacer, o de ir de lunes a viernes a hacer esto, sino, y te imponen ciertas cosas en la conciencia. Cristo está bien, pero si vos nacís, a veces está mezclado el mensaje. Usted está bien, Cristo, pero si usted nació de nuevo, usted va a dar el diezmo. Si no está diezmo, está robando a Dios. Cristo más lo que hagas y pagues, y Cristo más. No es eso, amado. Cristo nos hizo libre en todas esas cosas. Después otras pueden ser responsabilidades que tenemos, pero a veces ponen yugo sobre las personas, sobre las conciencias, y las personas son atormentadas y no tienen paz para con Dios. Y no es eso. Entonces Cristo nos hizo libres. Las otras cosas son responsabilidades que podemos hacer si querés y dar de corazón, pero no es una obligación para ser salvo. No se paga como en la época de Lutero tirando la moneda para liberar el alma de las personas. No es así. Entonces hay que tener cuidado con todos estos sistemas de religión que existen en el día de hoy, las iglesias de todos estos líderes religiosos. Hay que tener cuidado porque Cristo nos hizo libres. Cristo el que obedeció a la ley. Entonces, en Hebreos 10, versículos 21 al 23, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero de plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, de nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Entonces Cristo es el que nos libró y podemos acercarnos tranquilamente, mantenernos firmes. Ahí la palabra es estequete, firme en ese lugar. Viene de la idea militar, una persona que se apostaba y estaba firme así, no se movía. Entonces la idea es esa. Y ellos, esta gente quería volverlo al yugo de la esclavitud. Fíjese el versículo, dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. ¿Qué es el yugo de la esclavitud? El versículo número 1. Bueno, eso sería así: dejad de estar retenido bajo un yugo de esclavitud. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra sujetos ahí aparece como metapalín en echeste. ¿Qué quiere decir? Que los judíos lo atrapaban mediante una trampa, o lo enlazaban de un lazo de una trampa. ¿Cómo es esto? El judío o algún líder religioso, o si alguien te dice Cristo,
más esto, no podés salir de esta iglesia porque estás bajo acá, porque vos naciste, cualquier cosa que te quieran meter así, Cristo más, pero esto no es así porque Cristo te hizo libre, no estás atado, yo no te puedo frenar, quédate acá o vení que yo predico la mejor doctrina, no. Sos libre. Si, mi consejo siempre, fíjate dónde te vas a congregar, si hay buena sana doctrina, te puedo decir, pero yo no te puedo retener, entonces no, hoy hay ese sistema, espíritu de esclavitud de los líderes. No, no es así. Son libres. Nosotros no le podemos dar consejo quizás, pero no puedo retener o atrapar la conciencia de alguien. El Señor es el Señor de la conciencia. Entonces, cuidado con este sistema de fariseísmo que en el día de hoy todavía está. Quizás no se circuncida, pero sí quieren atrapar a las personas con cosas ahí, y no es así. Tampoco hablamos de una anarquía del parte del miembro de la iglesia que se rebele contra el pastor. Eso es otra cosa, no es así. Lo consideramos a esa persona como guía que Dios lo ha puesto, o como pastores, pero hay que tener un cuidado. Esta gente quería atraparlos a ellos. Y sabemos que Cristo nos libró en el sentido y nos hizo libre de la maldición de la ley. Y eso es lo que está hablando acá en el contexto, que ya lo vimos en Gálatas 3, versículo 13. Entonces, confiar solamente en Jesucristo para ser salvo. La ley sabemos que no nos puede dar vida, no puede dar la ley vida espiritual, solamente Cristo. Por eso que vino Cristo. En Romanos 8 una vez lo lecturamos. Más allá hay otros beneficios de la libertad, ya lo vimos, que Cristo nos libra del temor, porque ¿qué temor? Bueno, nosotros, aquellos que se le ha predicado la verdadera doctrina, o la ley, o cuando yo le hablo, generalmente la persona se turba en su corazón porque dice, ¿cómo puedo hacer para hacer? Su mente empieza a caer como peregrino en una laguna y se empieza a turbar. Bueno, Cristo nos hizo libre de eso, de la conciencia, podríamos decir, cuando nosotros somos atormentados, porque nuestra conciencia nos atormenta, que somos incapaces de guardar las demandas de la ley. Entonces adentro de nosotros hay una lucha interna. Eso se fue. ¿Cómo lo puede explicar Daniel? Bueno, en Romanos 7 Pablo lucha el yo contra el hombre interior, que él conocía la ley, más que yo queriendo hacer el bien no puedo, y cómo peco. Todos esos conflictos empiezan cuando Dios, el Espíritu le está soplando, la persona empieza a luchar en su llamamiento y no sabe qué hacer hasta cuando entiende que confía plenamente en Cristo. Hay esos conflictos internos. Cristo nos libró, nos hizo libre también de esos conflictos internos que toda persona que Dios lo ha llamado va a tener. Al principio de su vida, al empezar a salir, él va a tener esa lucha interna de querer agradarle a Dios, hasta cuando confía plenamente en Cristo, ¿no? Y sale, también nos libró de eso. Somos libres en Cristo de todas esas cosas. Entonces nosotros debemos caminar en esa libertad, andar y vivir como un estilo de vida que más adelante lo vamos a ver que el estilo de la libertad, cuando habla de los frutos del Espíritu, o el andar, la libertad no significa un andar como yo quiero o hago lo que quiero, sino que significa andar sujeto al Espíritu, que vamos a ver un poco de eso. Y en ese sentido tenemos la libertad, permanecer libre. Entonces, en Mateo 10, versículo 22 dice así: seréis odiados por todo por causa de mi nombre, pero que el que persevere hasta el fin será salvo. En su contexto, por sobre, habla de la destrucción de Jerusalén, por supuesto, no habla de una escatología futura, pero podemos tomar un principio ahí. Dios dice o Cristo dice, manténgase firme, que persevere. Hoy en día, acuérdense, hay muchos detractores del verdadero evangelio, está lleno, que te quieren influenciar, te quieren atacar. La vida cristiana es una vida solitaria, amados. De verdad, se lo digo. Hay mucha gente que está al costado del camino como Demas, queriendo atraparte. Señor, el mundo, en el progreso de peregrino, que después tengo que hablar un poco, que le dice, ve por acá, que es más fácil, ¿para qué? O Apolión dice, se te pone, siempre van a haber opositores en tu vida cristiana, pero debemos correr, como Bunyan, yo no me acuerdo si en una parte, creo que es en el número 8, creo que cuando él es libre, que le muestra, creo que Evangelista, le muestra un camino, dice, por él tenía que huir a la ciudad de destrucción, y le dice que dice, ¿ves aquella luz que resplandece? Y él le dijo, creo que sí. Entonces Evangelista le dijo, mantén tu vista en esa luz, y camina directamente hacia ella y llegarás a la puerta, y cuando llame, se te dirá, ¿qué debes hacer?
Y así vi en mi sueño un hombre que comenzó a correr. Dice, no sé que había alejado mucho de la puerta de su propia casa cuando su esposa y sus hijos, al percibirlo, comenzaron a gritarle, regresa. Pero el hombre se tapó los oídos y siguió corriendo, gritando, vida, vida, vida eterna. Decía, y de modo que no miró atrás, sino que huyó hacia al medio de la llanura. Así nos manda el Señor, que vamos a ver más adelante, a huir, a correr, a mantenernos. Somos libres. ¿Por qué puedes correr y vivir ahora? Porque fuiste libre. Él te sacó los yugos de la esclavitud. Nadie te puede hacer preso ahora. Pero no hablamos de un libertinaje licencioso para pecar y hacer lo que queremos. La libertad en Cristo, de un sistema religioso que te quiere atrapar. Eso en Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dios nos manda a ser fieles en esta libertad cristiana que tenemos. Entonces hay que entender eso. Ningún yugo de esclavitud te puede atrapar. Cristo te hizo libre. Nadie que te venga a querer meter un yugo en tu conciencia y hacer sentirse mal. Ni siquiera tu propio corazón si te acusa, porque tenés a Cristo que podés acudir. Voy a cerrar esta primera sesión con Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando hablamos del yugo, sabemos nosotros que se le ponía al animalito para arar, se le ponía algo en el cuello y él tenía que tirar. Era una cosa, no sé si lo vieron, pero yo lo he visto, es una cosa así muy pesada que tiene que llevar al animalito para tirar, es pesado para tirar. Él está esclavo y trabaja. Cristo, el yugo, Cristo es libre porque Cristo cumplió la ley. Entonces en Él podemos andar. Gracias.